Capítulo 62, ahora que estoy siguiendo el orden, estoy haciendo los deberes. 62. 60. Buenas noches. De filo y contrafilo. Estamos, como siempre, A con todos. el licenciado Bermúdez, con la fauna local, de las dos vertientes de la fauna local, Raúl Capibara Argento, del Movimiento Nacional y Popular, y lo que hay enfrente, que es David Jungle, hoy otra vez con su aperitivo. Sí. El ingrediente básico y elemental para su supervivencia. El componente principal de su dieta. Ya. Que bueno, como representante de la otra parte de nuestro país, que bueno, es parte del país que no estamos de acuerdo, tienen otro proyecto de país, tienen otra idea de lo que debe ser una nación, si es que lo llaman nación, no sé, otro concepto de patria, como hablábamos en el capítulo anterior, pero bueno, es el vecino con el que uno tiene que cohabitar. Es complicado. Sí. Históricamente, digo, no hoy. Complicado a lo largo de la historia argentina. La convivencia democrática ha sido siempre un problema en nuestra sociedad, es que esto no está en la historia política de la sociedad argentina. Es que estos tampoco están muy convencidos de la democracia como forma de convivencia. Bueno, por eso digo que es complicado, ¿viste? Porque, a ver, no vamos a empezar a hacer historia, revisionismo histórico del siglo XIX y XX, porque nos quedamos hasta la semana que viene, Daniel. Pero la cosa es complicada y tan complicada como lo que está viviendo hoy nuestro país. ¿Sí? Como lo que está viviendo, digamos, hoy el gobierno del Estado está conducido por una expresión política que responde a esa visión de país, incluso una visión más radicalizada que expresiones anteriores, creo que en eso estamos de acuerdo. Y los que estamos en la banda de Rahue, digamos, del lado de Rahue, del lado de los que creemos que una comunidad tiene que tener cierto nivel de justicia social, de igualdad y demás, nos encontramos agredidos por este gobierno que atenta contra los derechos de las mayorías y a la vez un poco huérfanos de representación, como hemos hablado infinidad de veces. Infinidad de veces, Daniel. Sí, entonces, cuando no hay representación, es el pueblo o, digamos, los diferentes sectores que se sienten agredidos quienes empiezan a manifestarse inorgánicamente, o por lo menos no con una referencia partidaria política que no está a la altura de la situación, del momento histórico. Y esta semana hemos visto muchas de esas expresiones. Sí, hay muchas cosas que a mí me llaman poderosamente la atención porque a la edad que tengo y militando, como digo siempre, desde los 17 años en el Movimiento Nacional, y desde el análisis político, dejando un poquitito de lado la camiseta del Movimiento Nacional y haciendo el análisis político, que es lo que más o menos trato de hacer a través de mi profesión, me llama poderosamente la atención este momento histórico que estamos viviendo, porque lamentablemente estamos pasando por esos momentos oscuros de las sociedades. ¿Por qué lo digo oscuros? Porque no encuentro en el prójimo, en el resto de la sociedad, que sí lo hubo siempre, Daniel, en nuestra historia política, y no hay que remontarse de 200 años atrás, ante situaciones complicadas, había un comunicador común social de detener y de manifestarse contra esos abusos de autoridad que provienen del Estado, que te complican la vida económicamente, socialmente, culturalmente, científicamente, sanitariamente y todas las mentes que se te ocurran. Y lamentablemente hoy veo una pasividad, lo noto en la calle, lo noto en la sociedad donde vaya, estuve por el norte, pero no por cuestiones políticas. Sí. Simplemente, pero claro, pero uno va, lo que pasa es que, como decía, tomando el pulso, sí. Vas tomando el pulso, ¿viste? Y tenés el termómetro, ¿viste? Como decía Aristóteles, ¿no? El hombre es un zoón politicón, es un animal político, y te imaginas que yo soy bastante animal político. Político, lo sé. Bien. Que quede claro, porque por ahí alguno... No. Aparte, si
tenemos integrantes del equipo. Tenemos la fauna. Fauna autóctona. Nosotros también somos faunas. Este es importado, pero bueno. Juega bien con el proyecto. Se cree importado. Bueno. Se cree europeo, pero bueno. A ver, en términos de fauna, estrictamente de fauna, la Argentina no tiene, carece de estos bichitos, ¿viste? Sí, hay monitos que se creen. Bueno, esos son micos. Sí. Micos, no, pero esta categoría no. Sí. No es bueno, por eso no es de nuestra fauna autóctona, pero digo, este es importado. Por eso el apellido que tiene. Y va bien, cuaja bien porque el modelo de ellos es importado. Y felices siempre que llegan a controlar los resortes del gobierno y de la estructura del Estado, del aparato del Estado, lo primero que hacen es abrir la importación. Siempre lo hemos dicho. Así que con lo importado ellos andan bien. Limones de Turquía, ya hablamos. Lo que viene de afuera es bueno. Todo lo que venga de afuera es como la propaganda. De la dictadura, la silla. La propaganda de la silla de la época de la dictadura del 76, 83 con Martínez de Oque. Decía, ahora podemos elegir. Claro, el tipo, había una silla sola, se sentaba y dice, echan a Argentina, industria argentina. Dice, pero ahora, abrimos las importaciones. Mirá, no todas las que hay. Mirá todas las que hay. Dice, ahora soy... Bueno, fíjate la cantidad de autos de marcas extranjeras que se están presentando en estas semanas. Y claro, ese es el concepto viciado de la libertad que ellos imponen. ¿Entendés? En una época justo, mirá, en un momento me río porque estamos hablando estrictamente de esa propaganda que bajaba una línea terrible en cuanto a proyecto social, político y económico. Pero mientras tanto, iban desapareciendo compañeros, compañeras, para ser viable ese siendo proyecto, torturados para que el proyecto sea viable, porque no había otra forma. ¿Por qué? Porque había una sociedad que resistía. Que resistía, ¿por qué? Porque había una parte importante de la sociedad con una gran conciencia política y social. No partidaria, conciencia política y social, en términos estrictamente técnicos de lo que es la política, ¿no? Lo que hemos hablado en varios capítulos, en muchos capítulos. Justamente. La conciencia, ¿qué te marca el devenir de un pueblo? La conciencia política. El hecho de que esté siendo posible instaurar un plan similar, análogo o incluso peor al de la dictadura, sin violencia. Como está ocurriendo. Sin un plan de genocidio, sí con violencia. Sí, claro. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Y eso lo que muestra justamente la despolitización. A cometer las atrocidades que cometieron en esa época. Porque sí la había. Allí había masa crítica. Sí. Había resistencia, como bien decís. Había conciencia política. Hoy no hace falta. Sabíamos que este modelo nos llevaba a donde nos llevó. Y a 30.000 detenidos desaparecidos. ¿Sí? Y lo que vino después. Con la labor de la CONADEP, el juicio a las juntas. Y que se llegó hasta Martínez de Oz. Sí, se llegó hasta Martínez de Oz, pero hubo muchos más. Civiles. Los civiles, viste, el aparato civil, porque las terminales del aparato militar asesino de esa época, ¿no? A ver si piensan que no, a ver, porque yo, es anti-militar, no pasa por ahí. El instrumento que usó esta oligarquía fue civil, fueron los militares, pero la cabeza fue civil, ¿no? El autor intelectual el poder económico. El poder económico, civil. Civil, sí. Civiles, nombres y apellidos. Ya lo hemos hablado en otros capítulos, no vamos a hablar sobre lo mismo. Digo, lo que estoy notando ahora, volviendo a hoy, es esto, Daniel, es lo que debemos ocuparnos de esta cuestión, no preocuparnos, porque con preocuparnos no hacemos nada. Uno se indigna mirando la tele y no cambia nada. Por eso. Escribe un tuit. Debemos ocuparnos de esta realidad y tratar de transformarla y crear los canales suficientes, necesarios para cambiar esta realidad. Y se cambia a través de la toma de conciencia. Y la conciencia es política. Entonces, y la conciencia viene por la praxis. Absolutamente. Entonces yo quería ganar con esto que hoy estamos en un momento de despolitización, después también de muchos errores del movimiento, de las diferentes expresiones del movimiento nacional popular,
que defraudó una parte de la población que tradicionalmente o que eventualmente la votaba. Pero bueno, llega un punto en que sin esa coherencia hay expresiones particulares de resistencia según los grupos que son atacados por políticas concretas del gobierno. El desafío, creo yo, en este momento es hilvanar, eso es lo que en teoría política se llama construcción de hegemonía. Es decir, hay un montón de demandas particulares, científicos del CONICET, médicos del Garrahan, docentes, yerbateros de misiones, diversidades con políticas homófobas, un montón de particularidades, de identidades individuales que son trabajadores de Vialidad Nacional. Y infinidad trabajadores de la construcción, que ya hoy 100.000 puestos de trabajo se han perdido. Exactamente, Daniel. Por eso todos focos de resistencia individuales porque están luchando por sus demandas sectoriales. El desafío, creo yo, del momento histórico es la construcción de hegemonía, es decir, hilvanar todas esas demandas particulares viendo lo que tienen en común, el componente de universal que en cada una de ellas habita. Exacto, para construir una alternativa hegemónica. Es decir, bueno, desde acá agarro este significante vacío, como dice Laclau, agarro este referente o esta idea o este concepto tradicional, pero lo lleno de contenido para darle la universalidad que hilvane todas esas demandas particulares. Eso, obviamente, hace falta ser político y eso yo creo que, digamos, la teoría, esa es una hipótesis mía, la teoría de la hegemonía que desarrolló Laclau estaba pensando concretamente en Perón en el 45 y en el 44 en la Secretaría de Previsión Social. ¿Cómo fue empezando a representar las demandas no representadas de diferentes sectores, principalmente el trabajador emigrante del interior, qué sé yo, que no tenía una representación, y construyendo una hegemonía, construyendo un sentido, tomando significantes vacíos y dándole representación a todas esas demandas particulares? Por supuesto, hoy no tenemos un Perón, pero el desafío histórico para enfrentar al proceso que nos toca vivir es ese. Y va por ahí, no cabe dudas. Porque, ojo, construir hegemonía no es solamente hablar con los diferentes sectores particulares y decirle yo te represento, sino construir un sentido. Cuando hablamos de significante vacío es llenar una idea con un concepto, con una narrativa, con una mística que haga que todas esas particularidades se vean representadas en ese concepto universal. ¿Cómo la ves? Claro, y creo que de a poco, al menos estoy viendo una pequeña llama de luz y de esperanza que en los próximos meses, y no sé si ya a partir de la semana que viene, ya por lo que estoy viendo y observando, mucho de lo que estás diciendo se va a dar. Se va a dar en la confluencia de manifestaciones por estas inequidades, estos abusos desde el poder, tanto sea en materia sanitaria, lo que involucra a todo el personal. En el caso de esta semana que tuvo muy en el tapete, que es el Hospital Garrahan. Un hospital que es, a ver... Aparte, llega mucho por lo duro que es. Emblemático en pediatría, claro. Chicos, nenes y nenas enfermitos de cáncer. Digo, ¿por qué te decía que estoy viendo que hay cierta pasividad? Porque la hay, Daniel. Sin duda. A ver, una sociedad que mira para otro lado en estas cuestiones, te está hablando de varios problemas. No solo el problema que tiene la salud pública nacional a través de sus instituciones emblemáticas, de estos hospitales, porque no es el único, el que está en crisis, también lo es la universidad. Y estuve viendo y estuve buscando información que voy atando cabos que parece que va a haber una confluencia de una protesta masiva intersectorial de estos distintos sectores, como bien decías vos, que deben confluir inexorablemente, deben confluir para construir lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, el desafío es no solo la construcción hegemónica y la narrativa, pero también hacia dónde vamos y cuál es el rumbo. Porque ir a protestar solamente no alcanza. Bueno, justamente el proyecto político que debe desafiar y reencauzar a buena parte de la sociedad argentina
a los que realmente nos sentimos argentinos. Y no queremos estos modelos que, como lo decimos habitualmente, y lo digo yo, llegan y te secan la laguna. Bueno, no lo queremos. ¿Cuál es nuestro proyecto? Por eso el desafío es... El desafío es múltiple y hay que elaborar políticamente. No solo juntarnos para protestar por lo que no queremos, sino construir una identidad de alternativa. Simplemente rechazando, no, porque al final nos quedamos en una posición, bueno. Cómoda, sí. Sí. No quiero esto. Sí, me tocan a mí, salto, me quejo, por ahí me dan algo, listo, me tranquilizo. Sí, pero si nos agotamos en eso, no. Yo tengo, viste, ya sabés que hay un partido que es muy contestatario. Sí. Y un partido que se dice que, y yo no tengo problema con ese partido, pero ese partido no es alternativa de poder. Nunca lo fue en la política argentina. Un partido de izquierda, muy chico, y hay muchos sellos. Que justamente no suma, sino que no tengo absolutamente nada con ellos, pero digo, muchachos, el objetivo de máxima de usted a través de los últimos 70 años de vida política ha sido llegar al 3% en las elecciones. No es una alternativa de poder. ¿Me explico? Y no tengo nada en contra de ello. Podemos discutir en términos ideológicos con esta gente de ese partido de izquierda. Pero muchachos, a ver si se entienden cómo viene la cosa. Porque, viste, ser contestatario para llegar al 3% de la población durante 70 años. Sí, es que justamente... Me parece que algo no les está cerrando en términos políticos. No, aparte llevan el nombre... Ahora yo voy a decir de lo personal, porque uno, viste, son 2 o 3 diputados, 2. Discúlpame, una nación no se construye con ese objetivo. Con esa representación. Muy pequeño. Digo, la gran responsabilidad está de este lado. Cuando digo de este lado, del movimiento nacional y popular. Y que venga esta gente, yo no soy sectario ni le estoy diciendo que no, que se arrimen y que se sumen también. Que se sumen también, porque somos todos necesarios en esta cuestión. ¿Sí? Tiro a veces un poco para allá, porque ya esto ya sabemos lo que es. Los chicos ya la tenemos clara, desde el fondo de nuestra historia. Así que seguir penando y, como te decías recién, ¿no? Renegando y siendo contestatarios de un modelo que es antipopular, antinacional y por lo tanto apunta a la consolidación de una estructura social anquilosada, estratificada al mejor estilo medieval, donde en este modelo de estos chicos, de cada 10 argentinos, 3 quedan adentro y 7 afuera del castillo. ¿Viste? Porque alrededor de estos tipos te construyen ese tipo de sociedad. El castillo, el agua alrededor, los cocodrilos que te frenan, sí. El puente levadizo y viene la nobleza. Encima ni nobles son. Tilingos advenedizos. Y otras cosas más. Sí. Con cuentas offshore. Digo, a ver, y que idolatran a figuras emblemáticas del imperio anglosajón. Desde lo más alto del poder ejecutivo. Lo dije todo, ¿no? Sí, está clarísimo. Tengo que seguir explicando. No. Bueno, entonces ya medio como que seguir con este tema de desnudando la impopularidad y la falta de nacionalidad en sus prácticas políticas desde el Estado, me parece que ya está. No hay mucho más por decir. Lo que sí tenemos que hacer es mirarnos, como decís vos, en el espejo nosotros y a ver cómo construimos política. ¿Cuál es la construcción política que nos vamos a dar para tener representación política que nos lleve a la reconstrucción de los resortes elementales, básicos, necesarios para consolidar en algún futuro, yo no quiero que sea muy lejano,
la felicidad de las grandes mayorías. Y que estemos orgullosos, como algunas veces, y muchas veces lo estuvimos en nuestra historia, de ser argentinos. ¿Sí? Porque creo que pasa por ahí. Sí. Creo. Cuando el himno, hay una estrofa que dice, oído el ruido de rotas cadenas. Y yo también estoy oyendo el ruido de otra vez, de las cadenas que no están rotas. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, honremos la nación, no solamente cantando el himno, sino reivindiquemos la liberación de nuestra patria, que es nuestro pueblo, nuestra identidad cultural. No hay otra. Y esta liberación es poniendo en su lugar las cosas que hay que poner en su lugar de una nación para cuyos ciudadanos la vida merezca ser vivida. Creo que pasa por ahí, Daniel. Con acceso a la mejor salud pública, a la mejor educación pública en todos sus niveles, al mejor desarrollo tecnológico, como lo tuvo y todavía aún lo tiene con lo maltrecho que está el CONICET, ¿sí? El INTA, el INTI, Vialidad Nacional. Esa es la Argentina que queremos y la que nos merecemos. Y yo, para ir terminando, Daniel, Sí. discúlpame, vos sabés que pese a esta situación que estamos describiendo, oscura que estamos viviendo, una situación oscura, me recordé esta mañana, siempre cuando empiezo a divagar en estas cuestiones, siempre recurro a un cable a tierra y lo encuentro en lo que para mí es un legado histórico, nacional y sociológico de la argentinidad, que está resumido en un personaje en nuestra historia del siglo XX, y es Arturo Jauretche. Digo es porque está vivo. Sí, sí. Viste que Cuando- uno va y viene en cuando esta hablamos- vida, cuando estamos de hablamos- paso, sí, pero algunos trascienden. Cuando hablamos de Aristóteles, lo hablamos en presente, ¿no? Lo hablamos en presente, Aristóteles. Obvio, seguro. A Maquiavelo también, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, a Borges y A Borges. Y sabemos que para muchos otros la historia y la trascendencia no les llegará jamás. No. Irán a Bueno, parar al basurero de la historia, como decía. al basurero de la historia. Bueno, por eso Arturo Jauretche decía, ¿no? Por esto que estamos hablando, ¿no? Mario Benedetti, poeta, 1920-2009. Lo voy a leer literal, porque no le quiero fallar a esta. Este es un artículo que lo tomé de un columnista que se llama Carlos Ulanowski. Lo conocemos, es histórico de la radio. Bien. Nos enseñó en un poema inolvidable a defender la alegría como una trinchera, un principio, una bandera, un destino, una certeza, y especialmente como un derecho. Lo propio hizo Arturo Jauretche, 1901-1974. Cuando muy pocos concebían a lo cultural como batalla, pensó en frases que quedaron para siempre y que llevan a pensar que la alegría tendría que ser un derecho humano esencial y un valor a recuperar, tan importante como sería hoy elevar el poder adquisitivo. El enorme luchador antisonceras argentinas lo dijo de distintas maneras. A o uno. Ignoran que la multitud no odia. Este no odia. Nosotros no odiamos. Conquistar derechos provoca alegrías, mientras que perder privilegios provoca rencor.
2. Nada grande se puede hacer sin alegría. Nos quieren tristes para que nos sintamos vencidos. Y la última. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Espectacular, Arturo Jaureche. Gracias, Carlos Unanowski, por refrescarlo. A todos, hasta luego.